Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Estás en el canal de Ruso Mexicano porque soy ruso en mi corazón y mexicano en mi alma. En cada video de este canal voy a hablar de los reales latinoamericanos y mexicanos del punto de vista ruso, comparar con reales latinoamericanos y también presentarte una frase rusa cada video. Suscríbete si piensas que puede ser interesante para ti y dame tu like. Hoy quiero hablar un poco de los memes rusos 2021. Todavía están hablando de memes en internet, ¿verdad? ¿No? Cuando te ponen la vacuna rusa contra el COVID-19, transformas a un boxeador sadítico Iván Drago. Saben que este es un personaje de la película Rocky y todo el mundo lo conocen por cultura pop. Pero el boxeador real que existe y parece un poco suicidí de la película es Alexander Povetkin. No es tan bueno como el Canelo, pero también está ok. Por cierto, la vacuna rusa se llama Sputnik V. Estoy seguro que han escuchado esta palabra antes porque... Sputnik significa satélite. Entonces, cuando pongas la vacuna rusa, puedes volverte a cosmonauta. Si sabes a lo que me refiero. Adidas después de inventar a los rusos. Ok, Adidas está muy popular en Rusia por mucha gente que prefieren llevar Adidas con 3 rayas. Pero, ¿cómo pasó eso? Me pueden preguntar. Muy fácil, Vlad, es mi respuesta. Ven que durante los Olímpicos en Moscú en 1980 Adidas era un patrocinador principal del equipo de Unión Soviética. Por eso la moda para trajes de pista de Adidas estaba creciendo como un número de blin en Maslinsa. Espera, ¿qué? Blin. Blin es una tortilla rusa como un crepe, muy rica. Y no es de maíz. Y Maslinsa es una fiesta rusa en primavera cuando comemos muchos blines. Si alguna vez te sientes inútil, recuerda que Rusia tiene votaciones. Sí, claro, tenemos votaciones. Por 22 años tenemos Putin. No tengo que explicar más aquí, ¿verdad? Pero siempre falsifica las votaciones para crecer su red de corrupción. Ay, bien amigos, creo que FSB está aquí para ponerme en cárcel. Sí, estamos bromeando aquí, pero... ahora en Rusia puedes pagar multa o ir al cárcel por desacato a autoridad o los sentimientos de los creyentes, por ejemplo. Conflicto entre Rusia y Ucrania no impactará precio de la tortilla en Chiapas. En este momento realizas la importancia de las tortillas en México. Oye, Rodrigo, estamos acercando la tercera guerra mundial, güey. Ay, claro, Carlos, pero tenemos más tortillas para taquitos, ¿eh? ¿Te meten en una furgoneta negra? ¿Te despiertes? En Siberia Occidental. Nací en Siberia y eso es lugar muy frío, pero también muy bonito. Aunque cuando los mexicanos están escuchando de Siberia imaginen mucho nieve y gulag. Gulag era una palabra para cárceles en Siberia cuando Stalin mandó mucha gente a esos cárceles porque era un dictador loco y cruel. Si quieres saber más de Siberia y también te da interés cómo leer este abecedario loco, suscríbete por mi canal. Gracias por tu vista y escríbete en los comentarios si vas a poner vacuna rusa. Paca.